Venga, pues hoy en un nuevo encuentro moncayista tenemos a Eduardo González, que es uno de los primeros socios del Monkayak, practicante de piragua y un enamorado de la montaña. Eduardo nos guió los primeros años del club por los senderos más bonitos de Mazarraña, Calaceite, y otros más cercanos como la Sierra Galeana. Pasa el año entre Soria, Benasque y Zaragoza y disfruta del monte, ya sea sobre esquí de travesía, de fondo o calzado sobre sus botas para recorrer cientos de kilómetros. Hoy nos escondemos en su mochila para recorrer el macizo del Mont Blanc. Cuando quieras, Eduardo, todo tuyo. Eduardo. Vale. Bueno, pues muy bien. Pues buenas tardes y espero no aburriros porque, claro, no es lo mismo contarlo que hacerlo, evidentemente. Bueno, eso de que paso entre Soria, Zaragoza y Benasque, más bien Zaragoza y Benasque. A Soria voy 3 o 4 veces al año y eso. Ahora mismo estoy en Benasque porque me subí a pasar la temporada de esquí de fondo aquí, de travesía. Y bueno, pues aquí me ha pillado felizmente, porque aquí por lo menos me asomo a la ventana, veo las montañas, en los bosques y todo eso. Y tengo que confesar que de vez en cuando me escapo y rompo el confinamiento. Entonces paso la calle, me voy a un prado que tengo ahí privado, y prado para arriba, prado para abajo, en un sitio donde no me ve nadie y no puedo contaminar a nadie, ni me va a contaminar porque no me encuentro a nadie, salvo un corzo un día, un tejón otro día, algún jabalí que he visto, y eso es lo único que veo. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros tuvimos con los amigos de Soria, esta actividad sí que las hacíamos con los amigos de Soria, pues tuvimos desde el año 2010 hasta el 2015 inclusive, hicimos varias circulares. Bueno, pues a la primera semana de julio nos planteamos a hacer circulares, porque todos éramos muy aficionados desde niños, desde jóvenes, a todo este tema de la montaña. Entonces empezamos el 2010 con la senda de Camil, seguimos con la Porta del Sel, después saltamos al Tour del Mont Blanc. Seguimos después, hicimos los grandes circos de glaciares del Pirineo, una ruta también que tocamos varias etapas de carros de fuego, y la última que hicimos fue la de los refugios los refugis del Tor, que está por Nuria y la zona del Cánigo. Entonces ya allí, en esa última, ya quedamos solo 3, ya se fueron borrando gente, que si rodillas, que si tal, que si tiempo, bueno, poniendo excusas, quedamos 3. Ya al final dijimos, pues esto ya va a haber que dejarlo, y así fue. Entonces lo dejamos. Si queréis información de alguna de esas circulares, tengo yo todos los mapas y tengo la información y todo eso. Si estáis interesados, os puedo pasar. Bueno, pues empezamos con el Tour de Mont Blanc. El año 2012 pasamos a hacer el Tour de Mont Blanc, que es uno de los tours de las circulares míticas de Alpes, creo que es la más mítica de Alpes. Salvo también está la de cruzar Chamonix-Zermatt, es otra de las también míticas, pero bueno, se nos antojó hacer esto. Nos fuimos en avión hasta Ginebra, de Ginebra subimos en tren y luego en autobús hasta arriba, hasta Chamonix. Un amigo se encargó de hacer las reservas con bastante antelación, porque tiene su miga hacer las reservas. Hizo las reservas en todos los refugios, porque claro, es lo que tienen las circulares estas, pues que tienes que hacer las reservas y además es que tienes que respetarlas y tienes que andar, aunque caigan, como se suele decir, chuzos de punta. Porque si no, normalmente hay veces que tienes escapada y que podrías acceder a un sitio que luego con coche te llevaran al siguiente refugio, pero muchas veces no hay esa posibilidad. Por lo tanto, aunque veas caer lo que caiga, tú tienes que clavarte la mochila, clavarte el chubasquero, la ropa, lo que sea, y arrear para el siguiente refugio, por eso, porque si no, ya has perdido todas las reservas siguientes, las has perdido. Y aunque estés agotado, es decir, o te escapas definitivamente o tienes que hacerlo. Bueno, pues llegamos partimos de esta parte de Chamonix, se podría partir de más sitios, pero más cómodo es Chamonix. Nosotros nos hospedamos en Les Hutches, en un sitio, pon la primera etapa ya, Selma. Entonces, en un sitio que veis ahí a la izquierda, que se llama Le Cottage, que es un albergue eso muy cómodo, la verdad es que eso, nos daban de comer de miedo.
A la entrada teníamos por encima de la puerta un nido de colirrojo, de un Selma, y algunos lo conoceréis, de un pajarito, que es eso, muy, muy típico, que tiene el rabito rojo y tal. Y cuando volvimos, los pollos que tenía ya se escaparon. Justo el día que llevamos se escaparon. O sea, les dimos tiempo en esos 9 días a que crecieran los pollitos y que se escaparan. Bueno, pues empezamos la etapa, eran 9 etapas, y la primera era desde Les Uches, donde estábamos nosotros, hasta Les Chalets de Truc. Era una etapa con 1.400 metros de desnivel positivo y de distancia unos 17 kilómetros. La primera parte se puede hacer con 2 opciones. Una, puedes subir en el teleférico de Bellevue, que te pone arriba, te pone en el plató de Bellevue, con lo que ya haces la mitad de la etapa, te la has librado, 700 metros de desnivel, y prácticamente 7-8 kilómetros te lo quitas. Entonces, pues bueno, de ahí hubo 4 personas, íbamos 8, eso te iba a decir, tenía que decir, íbamos 8, 4 de las chicas, esta vez fueron las chicas, dijeron, bueno, no vamos a empezar ya machacándonos, vamos a hacerlo en el teleférico. Y los machitos ibéricos dijimos, no, nosotros desde el primer día con la mochila para arriba. Entonces, pues bueno, pues ya tiramos para arriba y subes por una pista, perfectamente se podría subir hasta en coche, si quisieras. Pasando por el Col de Boza, llegas arriba al plató de Bellevue, 1.785 metros, donde hay un tren cremallera. Entonces, bueno, pues es muy típico ese tren, es muy nombrado. Entonces, desde arriba ya tienes unas vistas de todo el frente del Ebregón y toda la parte del otro lado, y de picos ya que, bueno, ya empiezan a ser imponentes y anticipan lo que está por venir. Desde allí se inicia la ascensión hacia el Col de Tricot, con 1.120 metros, zona de bosques, abetos y praderas. Y en esta etapa, en la siguiente, creo, Selma, en la siguiente pásala así, en esta no es en la que está, yo creo que será en la que estaba lo de, bueno, pues hay un puente tibetano, yo creo que era en esta, la que estaba el puente tibetano, pues se ve que la hemos metido. Ese, exactamente. Ese como típico, pues es un puente tibetano bastante largo, de unos 100 metros, que cruza el arroyo que baja el torrente del glaciar de Bionasai. No tiene ninguna dificultad, pero bueno, pero es un punto típico de esta etapa. Después desde ahí descendemos el Col de Tricot, 500 metros, hasta llegar a los chalets de Mias, que también salen en las fotografías, sale el chalet de Mias, desde donde ya se empiezan a ver ya cumbres, las domes de Mias, que son de unos 3.700 metros. Desde allí una fuerte subida y llegamos a los chalets de Truc, a 1.750 metros, que es donde nosotros teníamos el primer alojamiento. Donde estábamos ahí sentados en las mesitas, se ven en algunas de las fotografías, sentados en las mesas, donde se ven las domes de Mias y el Mont Joli. Vale, sí, exactamente, ahí se ven en la mesa. Es en la que se ve en la mesa que hay varios y se ven al fondo las montañas, porque antes habíamos parado en la otra. Allí, como cosa curiosa, conocimos a un religioso italiano, que supimos que era monje, vamos, era eso pero iba vestido de normal, evidentemente no iba con la sotana por allí por los montes, pero que rondaba los 80 años. Y coincidimos 4 etapas con él, pero que además era muy conocido en todos los sitios donde llegaba, pues le saludaban, le daba la bienvenida y eso, y es que parece ser que este hombre, pues todos los veranos en esta época, pues hacía 4 o 5 etapas de la ruta, de esta ruta. Entonces él solía salir al amanecer, y normalmente cuando llevábamos 1 hora o 2 horas, 1 hora y media o 2 horas andando, entonces lo solíamos alcanzar, y ya pues eso, lo pasábamos porque él iba bastante más lento, claro. Además pasamos un buen rato en aquel sitio porque justo era el verano de la famosa Eurocopa de fútbol, y entonces justo en ese momento, aquel día que estábamos ahí, se disputó la final entre Italia y España. Él era italiano, el monje era italiano, y entonces pues hubo un pique ahí, pero un pique de buena armonía y con humor y tal, y al final ganó la Eurocopa, la ganó España, si recuerdas. Bueno, pues ese fue el primer contacto con el Tour del Mundial. Segunda etapa, pasamos ya a la segunda etapa. Bueno, pues se ve que hay una cosilla, sí, va eso. Segunda etapa. Va desde el chalet de Truc al chalet de la Balme, otro refugio. 1.000 metros de desnivel positivos,
y unos 14 kilómetros. Esta era más corta. Pero aquí el tiempo se estropeó y entonces estuvo toda la santa etapa lloviendo. Además, en algunos momentos, pues eran aguaceros así como tormentosos y bastante fuertes. Empezamos haciendo un prolongado y suave descenso de unos 3 kilómetros y 400 metros de desnivel, por prados, zonas boscosas, pasas al lado de la población de los Contamines, y luego toca subir por un precioso valle, el Valle de los Contamines, que tiene unos 600 metros de desnivel y 5 kilómetros. Llegamos al refugio de Tre-la-Tête, donde ese no lo vemos ahí, Selma, el de Tre-la-Tête. Es un refugio, pues, a ver, como yo lo tengo, no, es en no sé si está ahí. Es que como yo lo tengo reducido, espera, a ver. No, no se ve. En la anterior, en la 2, en la etapa 2. Este que se ve a la derecha. Se ve a la derecha del todo arriba, el que está en las banquitas, pues a la derecha. Vale, pues ahí ese es Tre-la-Tête. Entonces nos paramos a comer, y además como estaba lloviendo, y coincidimos además con una chica ahí española que estaba trabajando, que se desvivió en todo lujo de atenciones, pues eso, a sus paisanos, y además viendo las condiciones meteorológicas que había afuera. Bueno, a media hora teníamos el glaciar de Tre-la-Tête, que es muy fácil de ver, está como a media hora, pero claro, en las condiciones que estaba, pues dijimos que no, que mejor pasábamos. Total, que después de comer eso, iniciamos un descenso, empinado por zona pedregosa y boscosa de unos 3 kilómetros, 500 metros de desnivel, descenso. Pasamos por el refugio de Nambogan y después, salvando otros 250 metros, llegamos al Chalet Laval. Es un chalet es un refugio bastante grande, dividido en 2 o 3 edificios y estaba, bueno, todos los refugios estaban a rebosar. Nos dieron una buena cena, ahí en mesas corridas, y luego habitaciones con literas, y bueno, aprovechando cualquier hueco y poniendo cuerdas por todos los sitios para tratar de secar la ropa, porque pues eso, habíamos pasado todo el día pasado por agua. Bueno, ya pasamos a la tercera etapa, que ya la tenemos ahí, y la tercera etapa era desde el Chalet Laval hasta el refugio Les Motets. 1.300 metros de desnivel positivo y unos 18 kilómetros. Bueno, hoy por lo menos salió que no llovía. Bueno, salimos después de desayunar, un camino de subida que enlazaba grandes lazadas y llegamos al Plan de Dames, unos 2.400 metros, y ahí hay un gran túmulo de piedras. Esto es como la Cruz de Ferro. Si habéis hecho alguna vez el Camino de Santiago y habéis pasado por el alto de la Cruz de Ferro, pues ahí todo el mundo echa una piedra en aquel túmulo. Es la tradición. Según la leyenda, debajo están enterradas una señora y una criada que murieron cuando pasaban por ahí sorprendidas por una tormenta. Otra tradición dice que hay una estatua de Mercurio enterrada ahí debajo, protector de viajeros y mensajeros de Zeus, que es el que inspiró la idea de erigir estas señales en los cruces de caminos. Las vistas son impresionantes. Pasamos por el primer nevero, que ahí se ve el nevero que pasamos, era bastante larguito, ahí no lo aparenta. Y llegamos al Col de Bonhomme, de unos 2.329 metros, donde hay una caseta, y ahí, bueno, pues tuvimos que protegernos detrás de la caseta, porque allí, pues como todos los días del año debe ser, soplaba un viento que, vamos. Y ahí conocimos a cuatro amigos, hicimos además buena amistad, porque luego cuando acabamos el tour fuimos al País Vasco y ellos vinieron a Soria también, y nos hicimos visita. Eran 4 señores vascos que entre los 4 dividían los 4 y sumaban 75 años de edad. Y os puedo asegurar que andaban como motos. Pero claro, son gente que estaban ya jubilados y que prácticamente salían todos los días al monte. Poco mucho, todos los días salían al monte. Solo había un señor, el más mayor de 80 años, que las rodillas las tenía un poco delicadas y era el que menos andaba. Pero andaban, vamos, como motos. Bueno, desde ahí ya se ve la serie de picos del Mont Blanc, las aguillas de Tre-la-Tête, el Dom de Miage, que tienen nieves perpetuas todos, las aguilles de Penat, el imponente macizo del Mont Blanc, el Lac Llobet en primer plano. Bueno, ya tienes unas vistas increíbles. Seguimos camino del Col de la Croix de Bonhomme y desde ahí se ve el refugio del mismo nombre. Atravesamos otro nevero hasta el Col de Fours y es que las vistas de ahí del macizo del Mont Blanc es
no te dejan hechizado. A cada paso es que, vamos, hay que arrancar a la gente porque, vamos, oye, ya vale de fotos, venga que tenemos más ocasión, venga que tenemos que andar, que estás enamorado todo el rato. Luego tenemos un largo y empinado descenso hasta el refugio de Motets, que está en los pies de las Aguilles de Miric, que pasamos es una antigua granja transformada de vacas transformada en refugio. Pasamos también por una vaquería en la que nos dieron a probar queso, compramos quesos que luego no lo comimos antes de la cena para picoteo, y la verdad es que las vacas es lo típico de Milka. O sea, las vaquitas que las tenéis ahí me parecen hay una de las fotografías, blanquitas y marrones ahí echadas y eso, con los cencerros, vamos, la clásica estampa de las chocolatinas de Milka. Bueno, llegamos allí al refugio de Motes y había otro chico español ahí también, con el que tuvimos, bueno, pues una buena charla. Hicimos colada, porque como hacía sol, pues dio para hacer colada. Y luego, después de la cena, pues la encargada del refugio, pues con un organillo, pues amenizó un poco la velada. Y como no, pues tocó el Viva España de Manolo Escobar. O sea que, para hacer honor a los españoles. Cuarta etapa, Selma. Me parece que estaba en sí la fotografía. Vale. Esta es desde el refugio Les Motes hasta Courmayeur, 1200 metros positivos, y pongo negativos, 1850 metros negativos, porque esos fueron mortales. 24 kilómetros ya. El día estaba despejado, pero la etapa fue eso, muy larga y muy dura. Y ya pasamos al Valle de Aosta, ya tocamos suelo italiano. Y aunque fue dura, la verdad es que una pasada. O sea, era toda la espalda sur del Mont Blanc, con los glaciares de Trelater, de Les Blancs, de Feney, de Brulhac, de Bremba, Mont Blanc, Bionasay y el de Mias. El de Mias pasamos precisamente por el final de la lengua y que en julio, que ya se había ido la capa de arriba de la superficie, pues no parece, si no te dice nadie que eso es un glaciar, no serías capaz casi de distinguirlo, porque es una mezcla marrón de tierra, de piedras, y bueno, pues eso, al final se ve, cuando estás más cerca, ves que ahí es un bloque de hielo y que es un glaciar. Bueno, se baja por una buena y marcada senda hasta allí, y entonces cuando llegamos al glaciar, pues pues hay dos posibilidades. Una, seguir recto, seguir bajando hasta llegar a Courmayeur, o bien coger un desvío y que te sube hasta las pistas de esquí de Courmayeur, arriba. Bueno, pues ahí 3 de las chicas dijeron, no, nosotros nos bajamos por la pista, más cómodo, que esto va a ser duro, y los otros 5 seguimos. La verdad es que se hizo bastante duro porque además hacía bastante calor y hay un gran desnivel. Aunque es una pista, pues es costoso. Hay que tener en cuenta que llevábamos mochilas porque llevas equipo de todo, llevas la comida de todos los días, porque cenábamos y desayunábamos, pero no comíamos en ningún sitio. Y entonces llevábamos mochilas que no bajaban ninguna, por lo menos en los chicos de 10 kilos no bajaba ninguna. Las chicas son un poquito más aligeradas, por eso entonces pues se hace pesado. Bueno, llegamos arriba, a Courmayeur. Ya hacía unos años que había estado esquiando ahí y hay que ver lo que cambia de verano a invierno. Vamos. Paramos en el refugio de Massonville, arriba, y comimos un plato de pasta que nos supo a gloria bendita y que además demostró que era necesario energéticamente, porque nos esperaba un descenso de 1300 metros de desnivel hasta abajo, hasta Courmayeur. Vamos, que ya nos dio las puntillas, nos dejó las rodillas y las piernas, vamos, para la arrastre. Menos mal que ese día por lo menos dormimos en un hostal, buena ducha, buena camita. Bueno, ya después de la ducha y eso, aún tuvimos humor para dar un paseo por el pueblo, para estirar un poco las piernas y probar a hacer alguna cata de quesos también del Valle de Aosta, que son muy famosos y son muy ricos, Quinta etapa, Selma, quinta etapa, vale. La quinta etapa era de Courmayeur al refugio de Lena, todo por suelo italiano. 1850 metros de desnivel, o sea, es una de las más de desnivel positivo y 22 kilómetros de distancia. Otra etapa que ya desde el principio dijimos, ay madre, hoy igual nos llueve. Al principio salimos así medio despejado, con nubes y tal, y bueno, a mitad de etapa efectivamente nos empieza a llover.
Ahí no te queda más remedio, calienta rápido. Desde Courmayeur hasta el refugio Bertone, 770 metros de desnivel sin respiro, además con unas rampas duritas. Pasa que tienes unas vistas de todo el valle de Aosta y de Courmayeur impresionantes. Seguimos hasta la Tête Bernard y la Tête de la Tronche, cerca de 2600, y ahí empezó a llover. Desde allí tienes un... No, esa no es anterior, la 5. Desde ahí tenemos es un buen balcón para poder ver, contemplar el Dent du Géant, el diente del gigante, y los grandes Jorasses, que tienen con sus correspondientes glaciares. Bajamos después a media ladera hasta Valferret y pasamos por el refugio Bonatti, donde hicimos un descanso y nos reunimos con dos de los amigos que decidieron hacer una alternativa a la ruta por otro sitio. Bueno, pues allí hicimos un breve descanso, ya nos juntamos todos, ya seguimos por otros 300 metros de desnivel positivo nos faltaban para llegar al refugio de Helena, a los pies del glaciar de Pré de Bar, 2054 metros. Es un refugio muy grande también, muy famoso, el refugio de Helena, y con bastante animación, mucha gente y tal. Bueno, pues eso. Sexta etapa, un momentito que desconecto el volumen del móvil. Vale, venga. Sexta etapa, refugio de Helena a Champex. Aquí entramos, bueno, de desnivel son 900 metros positivos y 1470 negativos y 29 kilómetros. Es muy larga, es bastante larga. Lo que pasa que es bastante cómoda, porque se va casi todo por pistas y caminos muy cómodos. Entramos ya en pueblos y entramos en tierras suizas. Primero había 500 metros de desnivel hasta el Col Ferret, que es el paso natural entre Italia y Suiza. A la izquierda dejamos el Mont d'Olén, que es donde en el Mont d'Olén confluyen los tres países, Francia, Italia y Suiza. Ahí tienen la frontera los tres. Desde ahí, una buena senda y pista, 1100 metros de desnivel negativos hasta llegar a la localidad de Fully. Continuamos por la margen izquierda del río, Trans de Ferret, hasta llegar a Isère, y pasando por otro par de pueblecitos pequeños. Y después otra subida, otros 400 metros de desnivel positivos, y llegamos a la localidad suiza de Champs, donde pues estuvimos en un hostal encantador, con un hostal familiar, pues eso, gente muy amable, súper servicial, todo muy limpio, la cena, vamos, fantástica, y que además tenía unas vistas estupendas. Séptima etapa. La séptima etapa es entre Champs y Tren, 1300 metros de desnivel positivos y 14 kilómetros. No es muy larga, es la más corta de hecho. Pero aquí el tema es que tocamos el techo del Tour, porque pasamos el Col de la Fenêtre, que está a 2665. Como veis, no hay muchas alturas, es decir, vas a media ladera recorriendo todo el Tour de Mont Blanc, pero vas haciendo todo el macizo a media ladera, no haces picos ni nada, sino que vas a media ladera. 2665 metros. La verdad es que es una subida bastante dura, es muy empinada, el desnivel son los 1300 metros, que te los metes de sopetón también, pero es que la última parte es una pedrera de bloques grandes en los que te obligas a ir sorteando, porque claro, no se puede marcar una senda muy marcada, y entonces pues vas sorteando. Di que menos mal que por lo menos tienes el collado de referencia y entonces no tienes ninguna pérdida, aunque te salgas un poquito, no tienes ninguna pérdida. Arriba nos encontramos con los únicos animales que vimos en todo el tour y que ahí se ven en la fotografía, pues que son unos ejemplares de cabras montesas, bueno, que se ve que estaban acostumbrados a ver gente ya y nos miraban, y aparte como no veía que no constituíamos ningún peligro, pues ahí estuvieron un rato hasta que decidieron tranquilamente, decidieron irse. Después desde allí pues iniciamos una bajada muy pronunciada hasta Trien por una senda que bueno, constantemente nos veíamos obligados a detenernos para admirar y fotografiar el espectacular glaciar de Trien, que lo tenéis ahí exactamente a la izquierda, en el que después pues, se va juntando la senda casi con el glaciar, y lo teníamos casi que lo podíamos tocar. Entonces, bueno, unos seracs inmensos, todas morrenas,
el torrente que desagua el glaciar y todo el rato, pues eso, pues emitiendo crujidos. Como era el mes de julio, pues el hielo se estaba rompiendo y clash, clash, y estaba constantemente metiendo ruido. Llegamos a Trien, que es Suiza. Igual, nos volvemos a hospedar en otro hostal, que tenéis ahí la fotografía, muy agradable también y con unas buenas vistas. Octava etapa, Selma. Vale, esta es la etapa de Trien y Chalet y Leblanc, de Lac Blanc. 2.200 metros y 22 kilómetros. Era mucho desnivel. Lo que pasa es que el día pareció muy encapotado y pintaba bastante mal. Y ahí había la opción de ir en autobús hasta el Col de Motet, ya en Francia, y desde ahí poder reanudar hasta el Lago Blanco, hasta el Lac Blanc, o hacer la ruta entera. Entonces ahí 4 decidieron hacer la ruta completa y otros 4, entre los que me incluyo, pues decidimos coger el autobús hasta el Col de Motet y desde allí salir. Bueno, pues vale, acertamos, parece ser, porque los otros 4 disfrutaron muy poco porque arriba se les echó la lluvia, viento y fue bastante desagradable. La verdad es que dijeron que había merecido la pena haberse ido en autobús. Bueno, después hicimos la subida del Col de Montet, es bastante empinada porque en 5 kilómetros salvas 1.000 metros de desnivel y además bastante lenta porque ahí tienes varios tramos con escaleras de hierro y ferratas, que es una de ellas, es la de la foto que tengo en la presentación, pues ahí estoy en una de las escaleras pues, de roca. Pero bueno, no tiene ninguna dificultad, no necesitas seguros, ni disipadores, ni nada, simplemente andar pendiente del tema y es divertida, es divertida. Llegas al Lago Blanco y bueno, es indescriptible, llegar al refugio del Lago Blanco, que Selma creo que ha estado también, sí, comentándolo ha estado. Bueno, es que es el mejor balcón para ver toda la cara norte y este del Mont Blanc, que eso es impresionante. El atardecer con el sol detrás del pico, bueno, la cantidad de fotos que pudimos hacer todos los que estamos ahí, que además corriendo como posesos para ver desde dónde la cogíamos mejor y tal, bueno, aquello fue alucinante. Igual, desde ahí se ve las vistas de la Mer de Glace, el famoso glaciar que baja desde la Guille de Midi, del Mont Blanc, y que yo hace años lo hice, hace unos años que lo había hecho esquiando, subiendo con el teleférico hasta la Guille de Midi, y desde allí bajas esquiando con los esquís de alpino, no hace falta, bueno, lo puedes ir con los de montaña, pero con los esquís de alpino, y la verdad es que fue una experiencia también increíble. Bueno, ahí nos juntamos con nuestros amigos vascos, íbamos cada uno, por eso nos juntamos en el refugio, y lo celebramos con unas cervecitas, todas las tardes tomamos las cervecitas, pero bueno, aquel día con ellos, y algún otro licor de lujo, bueno, contemplando la euforia del momento, pues eso, lo merecía. Y además se barruntaba ya al final del tour, que era el día siguiente. Bueno, la novena etapa ya es desde el Chalet du Blanc al Les Hutches. Ahí son 700 metros positivos, pero son 1.800 metros negativos, en 20 kilómetros. Es una bajada infernal. La última bajada ya es para rematar. El amanecer de postal, otra vez con el macizo del Mont Blanc en frente, con todos los glaciares. Y eso, el día pues fue bastante duro porque eran ya muchos kilómetros que íbamos en las piernas, sin ningún día de descanso, y claro, el cansancio ya iba haciendo mella. Andábamos ya como autómatas y bueno, cualquier subida ya la odiábamos. Las subiditas, por poco cortas que fueran y tal, es que ya, bueno, menos mal que por lo menos las vistas que teníamos, pues compensaban. Fuimos por la senda de las Guilles Rouges hasta Le Brevin. Allá el mayor de los vascos, Javier, pues ya tenía las rodillas que ya el hombre no podía con ellas, las tenía muy mal. Y bueno, aprovechó otra de las amigas que también estaba un poco, bueno, tampoco andaba como muy sobrada, y cogieron los dos una telesilla, porque aquello es de las pistas de esquí que se esquían desde Chamonix, y bajaron abajo hasta Chamonix y nos esperaron en Les Hutches. Nosotros continuamos, pues eso, 1.800 metros por una senda, y bueno, era ya al final, ya íbamos relajados y muy cansados y con la mente relajada, y ahí nos dimos cuenta que en la montaña no se puede perder la concentración.
Iba yo delante y, bueno, el amigo que me seguía, Mariano, de repente oí un ruido y, bueno, y lo vi que bajaba rodando por toda la ladera para abajo. O sea, se enganchó el pie en un escalón de roca y salió rodando unos 15 metros para abajo por entre los bog. Y menos mal, tuvimos la gran suerte de que justo los bog lo pararon al borde del barranco. O sea, si avanza otro par de metros más, hubiera caído, bueno, pues hubiéramos tenido una gran desgracia. Porque además acabamos de pasar, hacía 200 metros, acabamos de pasar una zona con escalones y con un pasamanos de sirga bastante comprometido. Y ahí, la verdad, si hubiera sido ahí, vamos, ni por muy buena suerte que hubiera tenido, se hubiera salvado. O cualquiera de los que hubiéramos tropezado. Entonces todo se quedó en magulladuras, arañazos por las piernas y brazos, pero bueno, nos hizo descender a la realidad de que la montaña es algo serio, en la que no se puede desafiar ni volver la cara. Bueno, fueron 9 días, 180 kilómetros y cerca de 12.000 metros de nivel positivo. Algunos días, los menos, 7 horas de caminar, pero casi todos por encima de 9 horas con mochila de 10 kilos a cuestas. Calor, viento, lluvia, pero bueno, al final una experiencia única, inolvidable, no me importaría repetir, y a lo que animo a todo amante de la montaña y de la naturaleza. La verdad es que el macizo del Mont Blanc es único por la belleza de sus montañas y por sus glaciares, que con el cambio climático quizás no tengamos muchas oportunidades de contemplar a medida que pasa el tiempo, y que conste que ya me gustaría equivocarme. Nos quedamos 4 días más en el Valle de Chamonix, haciendo turismo por los pueblos de alrededor y por el propio Chamonix, la localidad francesa más genuinamente alpina y una de las grandes cunas del deporte del alpinismo. Uno de los amigos, el más montañero de todos, me insistía en que ya no estábamos allí, que ya que estábamos allí, podíamos aprovechar y hacer la ascensión al pico del Mont Blanc. Yo rechacé su oferta, no teníamos material adecuado y esa era otra batalla. Le dije que improvisar en la montaña, pues que no me parecía muy prudente. El tiempo me daría la razón, lamentablemente, y gracias a Dios no le seguí en su deseo. Les digo esto porque al día siguiente, caminando por Chamonix, estábamos en la terraza de un bar y empezamos a ver mucho movimiento de helicópteros y sirenas. Entonces entré al bar y vi que había un ordenador conectado a internet y consulté a ver a qué obedecía aquello. Entonces, aquello decía que de madrugada había habido una avalancha provocada por un corte en una placa de viento en el Col del Maldiv y cogió a varias expediciones y, bueno, 9 muertos, entre ellos un montañero catalán y un bombero madrileño y otros 8 heridos. Ellos gente muy experimentada, como Roger Payne, que era el presidente de los guías del British Mountain. O sea que fíjate qué ironías del destino, un autor manual sobre la formación de avalanchas murió precisamente en una avalancha. Bueno, recuerdo también el tema de en 1996 hubo una tragedia en el Everest, de la cual seguramente veríais la película Everest hace unos años. En ella perdieron la vida 8 personas. Allí se cuestionó la forma de entender el montañismo y la actuación de algunos guías. El montar expediciones comerciales con gente sin preparar, que pagaban una gran suma de dinero porque los llevaran al techo del mundo. Se le había perdido respeto al gran gigante del Himalaya, representativo de la montaña, pero a la montaña en general. Uno de los componentes de esas expediciones fue John Krakauer, periodista americano y escalador habitual, pero sin experiencia en 8 miles, que luego escribió Mal de Altura, que os recomiendo lo leáis. Dentro de ese libro escribió: algunas personas que me aconsejaban no escribir con prisas este libro me habían advertido anteriormente que no fuera al Everest. Había muchas y buenas razones para rechazar el encargo, pero subir al Everest es un acto intrínsecamente racional, un triunfo del deseo sobre la cordura. Cualquier persona que se lo plantea en serio es, casi por definición, ajena a la influencia de lo razonable. La pura verdad es que, aun sabiendo que no me convencía, decidí, y de este modo me vi involucrado en la muerte de otras personas, lo cual pesará sin duda en mi conciencia durante mucho tiempo, quizás toda mi vida. Personalmente, cuando oigo alguna noticia sobre la conquista de algún hito en la montaña, siempre pienso que la palabra conquista lleva implícito el concepto de dominar, de vencer a alguien o algo, y para mí esa forma de expresarlo no me parece válida para la montaña.
Me quedo mejor con que la montaña ha sido amable y ha consentido que cumplas uno de tus sueños, y que el vencido eres tú mismo, que esta vez has superado ese desafío personal. Pero bueno, hay que tener cuidado porque es posible que la próxima vez no tengas la misma oportunidad. Salir a la montaña con información de la ruta, de la meteorología, con el tiempo adecuado, con el equipo adecuado, preparado físicamente y siendo conscientes de nuestras posibilidades. Con esto no quiero infundir miedos, simplemente ser consciente de la grandeza y del poder de la montaña, y como tal, no desafiarla, sino respetarla y amarla. Me gustaría acabar esta intervención con 3 citas, 2 de ellas de grandes montañeros y otra anónima. La primera es de Gastón Rebuffat, creo que casi todos habremos oído hablar de este mítico y escalador montañero francés, en la que decía: las montañas constituyen un mundo aparte, son menos una parte del planeta que un reino independiente, insólito y misterioso, en el que las únicas armas para aventurarse son la voluntad y el amor. La segunda cita es de Josh Mallory, himalayista del que queda la duda de si fue el primero en hacer cumbre en el Everest, donde perdió la vida, y que luego se le adjudicaría a Edmund Hillary. Josh Mallory dijo: ¿hemos vencido a un enemigo? A ninguno, excepto a nosotros mismos. ¿Hemos ganado un reino? No, y no obstante sí. Hemos logrado una satisfacción completa. Hemos materializado. Luchar y comprender, nunca el uno sin el otro. Esa es la ley. Y la tercera cita es un anónimo y que habla de la ley de las 3 S en la montaña. Dice que la montaña hace al hombre silencioso, sufridor y sobrio, ya que facilita la reflexión, pide silencio y forma una personalidad sobria, sin caprichos. Bueno, pues eso es todo. Que nada, Eduardo, que muchísimas gracias por esta super charla de la Vuelta al Mont Blanc. Ha sido un auténtico placer escucharte y la verdad es que creo que todos hemos aprendido mucho y bueno, ahora abriremos un turno de preguntas para el que quiera y lo dejaremos por hoy, ¿vale? Muchas gracias.